No pretendo ni queriendo y ni queriendo que escribo mi diario, pretender convertirme en un vicario que se inclina a A o a B, sino en un estudioso neutral de las cuestiones históricas y las cuestiones que suceden en nuestra Colombia. Porque hoy que vemos ciertos pasquines, como dije, y ciertas cuestiones comunicativas que en otro sistema quizás realmente dictatorial ya los hubieran cerrado hace rato y se hubiera prohibido que circularan ciertos pasquines y ciertas cuestiones amarillistas, deformadoras de moral y de realidad y de la verdad en nuestra patria. Por eso escribo en mi diario y hoy le estuve mandando a una compañera que he conocido por redes sociales, que está en el ámbito de la política, muy correcta, muy seria y que merece ser apoyada, decirle que me mande unos libros viejos que hayan por ahí, que yo los recibo, cómo no. Pero son las nuevas ponencias de mente fresca, de nuevos bríos a esta política colombiana que se ahorca sola y se ahoga en un vaso de agua después de intentos fallidos de ciertas presidentes de piel seca y alejadas y arrugadas hoy en día, y pieles secas, alejados ellos de cualquier frescor de juventud y belleza, hablan y siguen metiéndose después de sus periodos políticos y que dejaron una estela grandísima en Colombia durante su paso de violación de derechos humanos, como fueron los casos de los que mencioné. Y por eso este tema es cabroso, de fascistas y guerrillas, porque tenemos que ver también la parte de la guerrilla, tenemos que ver también sus orígenes que comienzan después de 1948, algunos, y que para ello es la primera guerra, que se formula incluso con reunión de estudiantes y donde hay presos. Algunos hombres que se van al monte por leer versos de Carlos Castro Saavedra, por ejemplo, como cuando leyeron El soldado en tierra, y sin embargo a esto no le dicen fascismo, ni le dicen nada, ni le dicen no, que es legal porque es quien está en el poder de la silla. Pero ya hoy en día, y yo en esta forma neutral que tomo la pluma para mi diario y que escribo sobre esta política colombiana fresca y de muchas ideas, no voy a preguntar su partido político ni nada, porque no tratamos aquí de cuestiones políticas, de qué partido ni nada. Estamos tratando es de un tema, porque cuando hablamos de guerrilla colombiana estamos hablando de un problema colombiano, de gente colombiana, de gente que por A o B motivo, después de la primera guerra, como cuestiones que surgen después del 9 de abril, después de una estela de cuestiones, y que ahora nos encontramos con personas que tienen las ínfulas de ser dueños del país, y que eso no se puede permitir. Me dice a mí que así también en la historia sagrada hubieron hombres que tenían unas ansias de tiranos ansiosos de poder, como fue Antíoco Epífanes, y aquí hay muchos políticos que son así. Pero yo no estoy tratando en ningún momento de convertirme en un vicario que vayan a recordar porque es neutral. Sí, profesor, y muchos lo pueden confundir, de que usted siempre quiere estar como o querer saltar a un primer plano y adquirir algunos likes de gente. No, señor. A usted, profesor, no se le puede confundir en esa manera. Usted nos está enseñando lo que es la historia colombiana y lo que está pasando para poder hablar de
de un partido liberal, un partido conservador, un cristianismo paramilitar o un cristianismo narcotraficante, y por eso los grandes testimonios que existen de parte y parte. Por ejemplo, yo veo testimonios que dan asco. Por ejemplo, aquí una vez en una emisora llamada El Minuto de Dios, de un corte totalmente de un dogmatismo protestante, donde ahí traen a un hombre, ya viene el jovencito de 18, 19 años, fulano de tal, y hay que llenar el estadio, pico y flauta, porque trae unos testimonios, y cuando escuchamos esos testimonios, para que usted no me confunda y no vea que yo trato de entender lo que está sucediendo en Colombia, inclinándome a un grupo religioso, a un grupo político. Tienen que entenderlo como un escritor que analiza la historia y que sabe que han visto mucho que lo han puesto preso por unos versos que han leído, y que algunos poetas lo han asesinado sencillamente en época de fascista, y por eso debemos odiar el fascismo y debemos odiar a los Antíoco Epifanes, tiranos ansiosos de poder y que quieren perpetuarse, pero que dejan, igual que dejaron, por ejemplo, aquí en Colombia, cuando las cuestiones del Plan Colombia y las cuestiones de esos deterioros, que también deterioraron la cuestión humana, porque nos dejaron un balance en materia de respeto a los derechos humanos los gobiernos de 1999, 98, 99, 2000, 2002, 2006. Hasta hace poco nos han dejado un balance desperfecto, que muchos se ponen tapas de bollo de yuca en los ojos para no ver, y en los oídos se colocan media panela de cada lado, para decir que no ha visto ningún momento en que ha visto civiles, políticos, sociales, económicos y culturales que hayan resultado heridos durante los gobiernos de lo que ahora tratan de influir, ya con su piel vejestoria, sobre alguien que gobierna actualmente, que puede ser una mujer o un hombre o el que esté gobernando. Ya lo que no hicieron en sus gobiernos, sino que dejaron una estera de crímenes, asesinato sistemático de sindicalistas, cuya cifra se cree que desde 1986 hasta el 2001 llegaba a 3.500. El desplazamiento forzado de personas en estos gobiernos, de un Santos y de un Uribe, por ejemplo, para no meter ahora los demás de acá, que también es incontable. Llegaba el desplazamiento forzado, llegaba a 2. En el 2002 alcanzó los niveles alarmantes y hubieron aumento en los niveles de pobreza y de miseria. En la tasa de homicidio por año seguía incrementándose, y constituyeron ejemplos del deterioro profundo en este campo. Y los actores del conflicto, desconociendo las normas consagradas por el derecho internacional humanitario conocido como DIH, continuaron sin tregua las tomas de rehenes, por un lado el asesinato de civiles y el ataque a sus bienes, así como forzando el desplazamiento de una población cada vez más hostigada e insegura en el contexto de un estado en crisis. Y aquí entran los famosos Epifanio Antioquio, tirano ansioso de poder, que se tomaba la sangre y hacía tomar sangre a los pueblos que pisoteaba, como cuando pisoteó el templo en la Sagrada Jerusalén. Entonces, ¿qué pasa? Que aquí encontramos esas gentes que se ufanan de unos testimonios y traen y llenan el estadio porque viene un niño, hombre, apenas de 18, 19 años, que a dura pena ya era el máximo representante de los testimonios, y empieza a volar el niño, y va uno y se gasta una cantidad de plata en transporte, en dar allá lo que se dan en las cuestiones y lo que hay que pagarle al tipo por medio del pastoreo y por medio de la iglesia y esas cuestiones. Y ese jovencito que dice que cuando yo vi el testimonio, que da hasta asco, cuando yo nací, mis padres murieron y me dejaron
en casa de un tío. Y mi tío me crió, pero a los pocos meses de yo nacer, yo lloraba y lloraba. Y yo no sé cómo hacía eso, pero yo sentía en mi boca que no eran los senos de mi madre. Y así fui creciendo hasta que tuve 8 años, hasta que pude comprender y me fui acostumbrando a aquello que realmente mi tío introducía sus miembros en mi boca y esa era la leche que yo tomaba. Y así crecí fuerte y firme, pero había algo dentro de mi espíritu que me decía que estaba en pecado. Y hace poco, a los 17, 18 años, conocí la sagrada palabra de Dios y ahora soy un hombre de verdad. Pero cuando se desplazó, caminaba como no un hombre de verdad. Y por eso cuando vemos la gente que empuña las armas y vemos otros testimonios diferentes, nosotros vemos que sí han caído muchos sacerdotes y que han caído, por ejemplo, aquí en guerra, un hombre llamado Camilo Torres o Camilo Restrepo, algo así por el estilo. Después compondremos esto, pero vamos a ver otro testimonio de otra iglesia y que tienen que ver con las cosas que no podemos y que necesitaremos siempre de un buen pastor. Y ese buen pastor es Cristo, pero lo han deformado tanto que se puede hablar de un cristianismo paramilitar, se puede hablar de un cristianismo, digamos, de tipo narcotraficante. Y así se deformó esta cuestión, por lo tanto la presencia de este Señor como buen pastor se hace manifiesta en las personas de nuestros sacerdotes, párrocos, obispos, que son íntegros y que se cuentan con las manos, pero hay muchas personas que dan muchos testimonios hermosos y bonitos que sí vale la pena escuchar. Y entonces esos testimonios de esos muchachos del protestantismo y del cristianismo barato y que sale caro, es emocionante. Y esa gente fue influenciada y comprada hasta crearse un cristianismo paramilitar. Y entonces cuando uno ve, por ejemplo, en una revista que vienen sin ninguna conciencia, sin ningún conocimiento, ni político, ni histórico, ni siquiera ni religioso, o siquiera de un conocimiento consciente de la Sagrada Escritura y la historia de un pueblo que también estuvo bajo el poder de imperio, como el griego, el romano, el egipcio, el babilónico, etcétera. Se toman la palabra de por sí y traen estos testimonios asquerosos y llenan los estadios y las cuestiones. De esa manera nosotros no podemos llevar a beato a ninguno, ni decir que es beato este presidente y el otro no, y el otro. Aquí sencillamente son realidades. Y por eso tenemos que hablar de la historia y qué es esto de la paz, porque la paz puede estar debajo de la mesa de las armas, como la guerra puede estar para enarbolar la bandera de la paz. Así como lo dije en un poema, que la paz se enarbola en un poema de un escrito, de un libro mío, dice: la paz se enarbola donde la guerra ya no es necesaria, pero la guerra se surge donde la paz no es necesaria ni suficiente. Entonces, ¿qué pasa? Que tenemos muchas clases de testimonio, y cuando uno analiza esas cuestiones uno ve lo que es el comercio ideológico, y por eso hablo de que hay hombres que se creen que son Epifanio Antíoco y que en su realidad son no más que tiranos ansiosos de poder y de sangre y de crimen. Entonces, cuando en la historia de Colombia nosotros tratamos de analizar esta cuestión, nosotros vemos, y aquí no hay que estar tocando el apocalipsis ni nada de esas cuestiones, ni que ahora nos hicimos a la mar entrioada y pusimos rumbo hacia Samatrocia. Al día siguiente salimos para Neápolis y de allí para Filipos, primera ciudad del distrito de Macedonia y colonia romana. Allí nos detuvimos unos días y predicamos el evangelio. No, señor, aquí es otra realidad, y vamos a ver qué es esto de la presencia de la farsa.
sus verdades, sus intenciones, porque el pueblo se hace todas esas preguntas. Como también nos extrañamos que ahora unas personas que ya fueron presidentes de la República y que dejaron una estela de crímenes y asesinatos, ahora estén enarbolando o tratando de influir sobre alguien fresco y joven de una ideología nueva en el poder. ¿Qué es lo que tiene que hacer y qué es lo que no tiene que hacer, olvidando el poder de la silla presidencial de Bolívar? Por lo tanto, nos podemos hacer preguntas como dicen muchos militares, por ejemplo, ¿es una narcoguerrilla? Depende del momento histórico del gobierno y quien esté en la silla del poder presidencial decir si es una narcoguerrilla o no, o si son terroristas o no, como fue llamado el mismo Bolívar por la cuestión española. Y aquí vemos entonces que podemos preguntar a muchas personas, 25, 30, y se pueden celebrar conversatorios, se pueden celebrar cuestiones donde analicemos estas preguntas, que son preguntas que se hacen común y corriente, que lo hace el ciudadano común, usted y yo. Por ejemplo, ¿qué quieren en la FARC? ¿Para dónde van con el gobierno? ¿Por qué sus conversatorios? ¿Por qué sus cuestiones organizativas y militares, su logística y hasta cultura fariana? Si no conocemos nada de estas cosas, siempre estamos creyendo que son el demonio y los otros asesinos son la Santísima Trinidad y nuestra ideología. Pero son realmente para cristianismo paramilitar o narcocristianismo. Y así nos alejamos de los verdaderos testimonios que pueden dar personas y mujeres muy gratas al Dios Todopoderoso y que pueden decir cosas sin necesidad de que nosotros estemos ahora diciendo que somos ateos o no somos ateos. Estamos viendo entonces por ese título que hemos titulado el fascismo en Colombia disfrazado de democracia, y no solo el fascismo, sino la dictadura de una cachureta democracia que se arropa con banderas de paz asesinando. Y cuando llega alguien y quiere hablar de paz, entonces todos le caen y estas momias precisamente le van a decir al que está en el poder que nadie le dijo a ellos que no cometieran tantos asesinatos, que no violaran los derechos humanos, que no hicieran sus cuestiones después del plan Colombia, que eran miles de millones de toneladas de dólares, y que ahora aparecen como honrados, como que nadie hizo nada, que yo no fui, que porque estamos en el país de yo no fui. Estamos en el país de que la culpa la tiene otro, menos nosotros que hicimos las cuestiones. Y así cuando uno recibe un testimonio tan hermoso como por ejemplo, ya la cosa es distinta y el cristianismo toma otras causas para yo hablarle y poder entrarme, que no me confundan mis clases con que soy camilista, con que soy marunalista, con que soy uribista, con que soy patranista, nada de eso. Es el apostolado de querer enseñar y de enseñar como enseña un literato filósofo o un Robinson Ferreira. Por lo tanto, si usted recibe un testimonio donde se le dice algo tan hermoso como lo siguiente: mira que estoy a la puerta y llamo, y si alguno oye mi voz y me abre la puerta, entraré en su casa y cenaré con él y él conmigo. Lo hice en Apocalipsis 3 o Apocalipsis de allá en el libro de Apocalipsis, de allá del 3 al 20, algo así. Y dice una muchacha que yo recibí una llamada que en la carne no esperaba. Fíjense que es testimonio distinto. Pero mi espíritu la ansiaba. Y Dios me llamó a dejarlo todo por Él, a salir del mundo para abandonarme a los abismos de su misericordia, viviendo su misma vida, vida de cordero que se deja conducir por su pastor, que le llama por su nombre y le conduce hacia las manantiales de las aguas de la vida. Ese Señor que me llamó poco a poco hasta que un día le respondí con la entrega de mi propia vida.
en manos de aquel que me lo había dado todo. Muchas veces le había escuchado llamar, pero le dejaba ahí esperando. Tengo cosas más importantes que hacer, no estoy disponible para ti, decía esa muchacha que se entrega al Señor. Y más allí de mi dureza, de mi corazón, Él siguió golpeando a mi puerta, no se cansaba, no pude aplazar más hasta encontrarme entre la nada y el todo, entre su amor y el amado. Era Él mismo Dios quien me decía a dónde debía ir y cuándo y cómo le debía servir. Hoy, habiendo respondido al llamado de ese Señor, veo que no hice nada para merecer esto, pero le estaré eternamente agradecida por su elección. Y así vivo, llevando las oraciones y llevando mi vida en buen servicio, sirviéndole como una Teresa de Calcuta, sirviendo a los pobres y a los sufridos. Y por eso digo que muchos sacerdotes como Camilo, que empuña las armas en pos de la paz, tiene una historia. Por eso es que la historia de la guerrilla colombiana no es ajena a los colombianos, porque es de nuestra Colombia. Porque tenemos que interpretar esto y poder entender cómo, por ejemplo, muy beneficiosamente se logró el proceso de paz durante la administración de Pastrana. Se firmó un acuerdo humanitario en junio del 2001 que permitió la liberación de 242 militares y policías. Había ganas de una paz de bando y bando. Y las guerrillas soltaron a todos estos militares que se encontraban retenidos por la FARC, Ejército del Pueblo, aunque otros uniformados continuaron prisioneros. Entonces, si nosotros vemos cómo durante estos gobiernos hubieron cosas y ya no deben estar obstruyendo el camino y la paz que necesita Colombia, la felicidad. Ahora, si la bandera de la paz es para guerra, es para que solamente pueda haber paz y nos mantenemos nosotros unos 500 años más en la silla de Bolívar, porque somos el liberalismo y el conservadurismo, y somos el centro democrático, y somos Julanito, y somos Perencejito, y somos Don Julanito, y somos los dueños de los bancos, y somos el putas. Entonces, ya aquí no se necesita bandera de paz, y no se necesita, es un ejército antiparamilitar, un ejército internacional que intervenga en las cuestiones de la paz y y sea antiparamilitar, porque es que no podemos permitirnos más Antíocos Epifanes que hacen tomar sangre, exigen sangre y van al lugar santísimo del Todopoderoso y hacen que el pueblo de Dios beba copas rojas, que no es vino sino sangre. Y por eso cuando yo hablo y quiero hablar y doy mi clase a mis estudiantes, puedo decir que todo tuvo y que hubieron septiembres negros en Colombia, que hubieron robos de espada en Colombia en enero de 1974, cuando Colombia se sorprende con un insólito robo, el de la espada de Bolívar, que hoy está en donde debe estar. Que fue sustraída de la quinta donde el Libertador pasó varios de sus últimos meses con la famosa Manuelita Sanz. Entonces aquí la idea inicial nos sugiere a nosotros, al escuchar al profesor Robin, que cuando leemos libros como de los Tupamaros, en el que contaban cómo recuperaban la bandera de Artigas, muchos de los que estuvieron esta cuestión, el robo de la espada, como fue y lo propuso el famoso Flaco, cuando hace referencia a Jaime Bey Macayón, entonces dirigente de la medio de la FARC y luego fundador y comandante del M-19, y después cuando también aquí encontramos que él le propuso y contestó, vamos a proponernos una comisión militar de la FARC. Y cuando tuvieron esa idea, no había en estos colombianos, en esta gente que se levanta después del 9 de abril por A o B motivo, cuando matan a Gaitán, que no había señas ni señales de que iban a hacer un M-19. Eran apenas miembros de la FARC y trabajaban, dicen ellos, trabajábamos en Bogotá.
Eso fue como en el año 70. Y este flaco va ante la directiva del partido comunista y propone la idea y contestan que eso no vale la pena porque la espada es un aparato de museo. Y dice que él estaba formando en Bogotá por orden de Jacobo Arenas y de Marulanda un grupo urbano. En él estaban Germán Rojas, que también está hoy en día con ellos. Ya quizá también tuvo que estar muerto. Con él y otros 3 compañeros duraron varios días alrededor de la Quinta de Bolívar. Insistieron en recuperar la espada para la FARC. Querían hacer un robo que hubiera sido vulgar, sacar la espada, dejar un comunicado y mandársela a Marulanda. Afortunadamente, no los cogieron la caña, dice él, y el operativo no cristalizó, pero la investigación que se levantó sirvió para que 4 años más tarde un puñado de jóvenes deseosos de un verdadero cambio en el país inauguraran el famoso movimiento 19 de abril. Lo dice Lucho Otero. General, su país no está muerto mientras viva nuestra espada. Palabras que dijo una vez Camilo Torres a Simón Bolívar. O que le dijo Camilo Torres a Simón Bolívar cuando ya esa espada. Y eso hace años, tanto tiempo, no habían ganado. Cuando fueron de la FARC, querían hacer algo nuevo, algo diferente, independiente, y así se creó el 19 de abril. Entonces, ¿qué pasa? Que Lucho Otero fue un miembro del Comando Superior del M-19 y murió el 7 de noviembre de 1985 durante la toma del Palacio de Justicia. Murió allá adentro, bombardeado también por la cuestión de Betancourt, que también fue un conservador. Entonces, esta enseñanza, estudiantes, no me la vayan a confundir de que ahora el profesor Robin va a coger por aquel callejón y vamos a mandarle un sicario. Y si lo hacen, ya el mundo se da cuenta que estoy hablando aquí de ciertos políticos, y por eso le mando un saludo a la doctora Collazo, una política de sangre nueva que está haciendo por la comunidad y tratando de llegar también a las aras de la arena política para darle fuerza, bríos a nuestra política, porque es que lo necesita Colombia. Lo necesita Colombia, no lo está diciendo el profesor Robin, no lo está diciendo el cachaco de la esquina, no lo está necesitando Julanita ni Sutanita. Son cuestiones que son, y así habla la historia. La historia no necesita de que la interpreten pseudos analfabetas, ni analfabetas completos, ni semi-analfabetas, ni incluso ignorantes, ilustres a veces, que lo hay cuando se ponen tapas de boya y yuca en los ojos y en las orejas y creen que la cuestión es que yo me merezco todo, yo soy Epifanio Antíoco y yo soy el ansioso de poder y soy el ansioso de fulano de tal. No, señor. Aquí la cuestión nos está hablando que hay un ejército después del Plan Colombia que maneja miles de millones de dólares y que crean un cuerpo policíaco y un cuerpo militar y más de 300.000 paramilitares y 2 millones de euros del ejército contra 12.000 guerrilleritos y que sin embargo son también colombianos y aquellos también, y todos provienen del campesinado y de las clases más bajas urbanas, y ahora vienen estos Teófilos Antioquio a decir que ansioso de poder, de que el presidente tiene que hacer esto, y llegan pasquines, revistas, que esas cuestiones en cuestión de precios no deben valer más de hoy en día, no vale la pena ni dar por una revista de esas o perder 5 minutos en un noticiero nacional, por ejemplo. Debe haber una prensa comprometida con la historia y la verdad, o ser sacadas y no permitirse de circulación en nuestra patria. Entonces, ahí estaría siendo un poco así como tirano, pero es que la misma democracia es tirana y es dictadora con estos partidos. Por lo tanto, podemos decir que estas caras que ya perdieron el frescor político y no hicieron lo que tenían que hacer, unos hicieron lo que creyeron que podían hacer, pero no lo que tenían que hacer para bien de Colombia, y por eso dejaron una estela de crímenes, asesinatos, que dan asco
así como muchos testimonios de cristianos que llenan los estadios y que llenan las arcas de un semianalfabeto cristianismo paramilitar, que es el que está hoy en día influyendo en esta Colombia. Y todo eso ha aparecido del año 1998 hacia allá, pero que se inicia ya, aún hablando de derechos humanos, con la famosa Liga Anticomunista que nace con Laureano Gómez allá cuando el más despiadado de los conservadores que ha estado en el poder, pero de una suma inteligencia de zorro viejo en la política. Entonces nos vemos en la próxima.